Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. El pasaje de hoy, bueno, el que corresponde a nuestro calendario que hemos estado llevando este año, es San Juan 10, es decir, unos 10 capítulos antes del que estamos ahorita. Y si alcanzamos a dar una vista rápida a San Juan 10, más o menos nosotros conocemos el contexto de lo que trata ahí el Señor y cómo tiene mucho que ver precisamente con el fragmento que elegí para hoy de San Juan 21. Precisamente porque no tiene que ver ni con la fecha, no es ni por este tiempo tampoco. De hecho, ahí nos dice muy específicamente que al parecer es en diciembre. Y no obstante, tiene mucho que ver con lo que el Señor ha estado haciendo y habría de hacer después en la vida de San Pedro. Dice San Juan 10, desde el 22, que celebraba la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo y tiene esta conversación con la gente del templo y le dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y hermanos, cuando entendemos lo que el Señor se refiere aquí, cuando dice mis ovejas oyen mi voz, qué interesante es darnos cuenta lo que San Pedro entiende y hace y lo que sucede en su vida cuando él, como una oveja del Señor, conoce la voz de su pastor, conoce la voz de su maestro y en consecuencia responde a ella. Un pasaje muy interesante en nuestra vida, especialmente si tenemos en cuenta lo que significa caminar con el Señor. Y recordarán ustedes, hermanos, que San Pedro ha tenido unos cuantos ejemplos y ha brillado precisamente por su incredulidad. Una incredulidad que podemos decir no es única de él, sí es a veces increíble teniendo en cuenta cómo había vivido y con quién había vivido San Pedro, y no obstante, pues bastante entendible para una persona común y corriente como nosotros. Si tenemos en cuenta, hermanos, especialmente que San Pedro tenía posiblemente como mi edad, qué interesante es darnos cuenta que pues todavía necesita, ahora que estamos en este día en particular del Día de las Madres, pues todavía necesita, yo diría que San Pedro todavía necesitaba bastante todavía de la guía y el consejo, en este caso de su maestro, de su pastor. Y le pregunta el Señor 3 veces: ¿me amas? Con diferentes tintes, hermanos, con diferentes intenciones en estas palabras de amor que el Señor le hace a San Pedro, y que no obstante vean cómo lo llama, le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el Señor está llamando al individuo, al que, como decíamos hace 8 días, se había encontrado hace 3 años, le está hablando al hombre que había conocido
y que no es necesariamente el San Pedro que se había estado forjando durante todos estos años. Muchas cosas han estado pasando en su vida, muchas situaciones han ocurrido y más especialmente si tenemos en cuenta que en este camino por la playa que está el Señor teniendo con San Pedro ya habían pasado 7 señales, de la cual una de todas sucede en el versículo de San Juan 10 que leímos hace un momento. Señales que dice San Juan que después de cada una ellos creían o el Señor hacía más evidente quién era Él para ellos. Y sin embargo, el Señor le dice, ¿me amas? Y conectado a este amor, hermanos, el Señor va confirmando también en San Pedro su ministerio como príncipe de los apóstoles, en tanto que le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Hermanos, cuando nosotros entendemos lo que el Señor hace, lo que la voz del Señor hace en nuestras vidas, nos damos cuenta lo necesario que es que el Señor se quede con nosotros. Lo necesario es que el Señor venga y nos pastoree, no de vez en cuando, sino constantemente en nuestro caminar con Él. Ya es evidente que es Jesús, no estamos hablando todavía de cuando no sabían si era o qué está pasando, no, ya sabe San Pedro que es el Señor Jesús y ya está caminando con Él. Ya estamos viendo un individuo más maduro después de esta semana tan increíble e incluso perturbadora, ¿no? Ya es el San Pedro que está como regresando a sus sentidos y que no obstante necesita que el Señor vuelva nuevamente y le haga esta pregunta tan interesante, ¿me amas? Que como decía yo, tiene diferentes tintes. Y dice el Señor Jesús, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y hermanos, estas palabras que el Señor Jesús le refiere a San Pedro, y en especial estas últimas del versículo 18, ¿cómo cobran sentido? En especial si tomamos en cuenta que San Juan está escribiéndolas más o menos unos 50 años después de que San Pedro haya muerto. $40 más o menos. Porque ya San Juan había visto el final de San Pedro. Ya San Juan como pues ahora sí testigo presencial había visto toda la obra del Señor en el apóstol San Pedro. Y hermanos, lo que nosotros vemos para nosotros en este pasaje tan interesante es que después de la resurrección que celebramos cada año, es muy necesario que el Señor venga a nosotros y constantemente nos haga preguntas que parecen obvias, pero que como decíamos, ¿se acuerdan hace rato en la clase de epistemología, ¿no? El Señor nos pregunta cosas que sabe la respuesta y que asume y que espera que nosotros las sepamos. ¿Por qué el Señor nos preguntaría a nosotros, hermanos, si le amamos? Diferentes tipos de amor. ¿Por qué el Señor haría eso? Siendo Él maestro, Él conoce la respuesta. ¿Para qué es necesario que el Señor nos pregunte, ¿me amas? Una pregunta que el Señor nos hace indirectamente a nosotros ahora en nuestra confesión. Pues porque, hermanos, cuando nosotros respondemos a lo mejor de costumbre, como en la primera respuesta de San Pedro, fíjense cómo le dice en el versículo 15, sí Señor, tú sabes que te amo. Y ustedes vean qué buen escritor es San Juan, que luego se ve cómo va cambiando el ánimo de San Pedro, ¿no?
Y aunque nosotros respondemos a veces a estas preguntas del Señor, sí, Señor, sí, pues ya sabes, ¿no? Qué interesante es que el Señor continúa con estas preguntas, no para ver si sí, como muchos dirían, ¿no? No para que le demostremos que lo amemos, que lo amamos, sino para precisamente lograr en nosotros que de verdad lo amemos. Y hermanos, cuando el Señor en nuestra vida obra, cuando el Señor en nuestra vida nos pregunta, cuando trae a la conversación nuestro Señor la pregunta sobre nuestro amor hacia Él, no es una pregunta para que Él se entere de algo, sino para que nosotros recordemos de dónde salimos y dónde estamos asentados y de qué manera y en qué términos caminamos con el Señor. Porque hay un factor, hermanos, en la vida de San Pedro, que durante todo su caminar con el Señor Jesús, durante el ministerio del Señor, y a partir de esta tarde que estaba allí con ellos en el mar, en adelante, hay un factor que va a ser el determinante, hermanos, en la vida de San Pedro. Y fíjense, es bien interesante, hermanos, no es la teología de San Pedro. No es el conocimiento profundo de San Pedro del Señor. Tantas cosas que decía San Pablo que San Pedro ni entendía. No es tampoco, hermanos, el testimonio. Porque pasaron años y San Pedro seguía igual, hasta parece que no pasó nada de esta tarde. ¿Qué es ese factor, hermanos, que mantiene precisamente a San Pedro al lado del Señor? Pues es este factor tan interesante que es el amor de Dios por nosotros y en nosotros. Porque, hermanos, la voz del Señor que conocen sus ovejas no es una voz como la del fariseo. No es una voz como la de los que fueron a buscar al Señor al templo nada más por necios. No es una voz, hermanos, de un comandante que forza la respuesta. Ni es la voz de un pescador que atrapa al pez y lo obliga a entrar en su red. Porque como si no lo habían notado, hermanos, la alegoría que va a hacer siempre San Juan es precisamente esa, la de un pastor por sus ovejas. Y hermanos, es muy hermoso que en la vida de San Juan, en la vida de San Pedro y en la vida de los corderitos que conocen la voz de su pastor, vean cómo solo basta oír la voz del Señor. Eso es lo único que hace falta. Es muy triste, hermanos, ver muchas iglesias que quieren forzar la relación con el Señor, que quieren establecer un imperativo de fe como medio de garantizar nuestra permanencia con el Señor. Hermanos, eso no hace falta. Qué interesante es, hermanos, que la voz del Señor basta. La predicación del Evangelio basta. Y lo que mantiene, hermanos, a las personas caminando con el Señor es precisamente ese amor que viene de escuchar la voz de nuestro pastor. De manera, hermanos, que las preguntas no son para obligar la respuesta. San Pedro respondió bien desde la primera vez. El punto, hermanos, de que confesamos nuestros pecados no es lograr algún día hacerlo bien, porque ni siquiera son nuestras palabras, por si se han dado cuenta, sino que cada reafirmación de esa pregunta de amor que el Señor nos hace en nuestra confesión, que el Señor nos hace cuando leemos este pasaje, seamos nosotros los que vayamos creciendo en el amor del Señor, que Él sostiene por su simple y sola palabra en nosotros. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de este amor en el sentido en el que lo estamos viendo en este pasaje, con toda razón el apóstol San Pablo lo llama el vínculo perfecto. Porque, hermanos, las fuerzas para mantener a alguien se acaban. El miedo para someter a otros se acaba. El respeto se transgrede. El honor se humilla.
Y sin embargo, en este amor, al que el Señor quiere rescatar, de como sea que esté en la condición de vida de San Pedro, sea por sí, Señor, te amo, o sea, dándose cuenta San Pedro de cuánto de verdad ama al Señor, porque en este amor, hermanos, que es el vínculo perfecto, vemos cómo de verdad San Juan pudo ser testigo de qué mantuvo a San Pedro al lado del Señor. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Porque fíjense, la gran pregunta que le hicieron a San Pedro sobre su amor al Señor fue cuando fue sacrificado. Y hermanos, ¿qué hubiera mantenido allí a San Pedro? El miedo, la culpa, el respeto por Jesús. Y hermanos, qué cosa tan hermosa es que así como San Juan dice, esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar al Señor. A esos extremos, hermanos, no se llega sino solo por amor. Y qué hermoso el trabajo que el Señor Jesús hizo en San Pedro, a base de solo amor. Y hermanos, en el lenguaje de San Juan sobre los pastores y sus ovejas, ¿qué es lo que nos hace escuchar al Señor, hermanos, y seguir detrás de Él? Ni obligación, ni temor, ni respeto, ni veneración, sino solo y simple amor. Y hermanos, lo más interesante es que es este amor que el Señor había derramado por sus discípulos unas cuantas semanas antes, este amor que el Señor había expresado en su máxima expresión, muriendo en una cruz, es el amor que ahorita restaura a San Pedro, que ahora lo levanta como el príncipe que ha sido, para el que fue llamado, y que lo confirma en su ministerio. ¿Qué hace a un ministro, hermanos? Cualquiera sea el ministerio, el llevar a cabo la obra del Señor de apacentar las ovejas del Señor, de pastorear las ovejas del Señor. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros en nuestra vida cristiana para apacentar el rebaño del Señor? Pues es el mismo amor, hermanos, que el Señor anhela primero rescatar en nuestras vidas para después reflejarlo a otros a través de nuestro ministerio. De manera, hermanos, que cuando nosotros lleguemos al frente de esas oportunidades de ministerio que el Señor nos da, acordémonos qué es lo que nos mueve a nosotros, qué es lo que nos restaura a nosotros, que es este amor del Señor. Y van a ver ustedes, hermanos, cómo lo que obre milagros en esas personas sobre las que estamos orando, por las que estamos trabajando, va a ser el amor del Señor. Ni nuestras palabras, ni nuestros argumentos, ni nuestras capacidades, sino el simple y solo amor del Señor por nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tú restauras, porque tú levantas, Señor, porque tú confirmas, pero haces todo esto, Señor, no por temor, no por obligación, no por fuerza, Señor, sino por amor. Gracias, Padre, porque en cada confesión de pecados, porque en cada participación del sacramento, porque en cada lectura de tu palabra, Señor, tú rescatas y tú revives este amor, Señor, que tú has puesto en nosotros. Gracias te damos, Padre, porque día con día nos preguntas lo que tú conoces ya de nosotros, porque anhelas, Señor, continuar trabajando en nuestras vidas a través de este amor. Ayúdanos, Señor, a vivir por el amor que implantaste primero en San Pedro, que implantaste en tus discípulos, Señor. Y ayúdanos a vivir en todo momento, Señor, para apacentar este rebaño que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes a vivir en el amor, que es el vínculo perfecto, Señor, que es el que nos sostiene día con día y nos hace continuar caminando a tu lado. Todo esto te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén.